Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Bárbara Andreusi. Bárbara, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Primera pregunta. La Libertad Avanza va como partido en todos lados, pero en Jujuy va como frente. Así es. Un poco cómo es esto. Es un frente que hace el partido La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Jujeño. De ahí el término Alianza La Libertad Avanza. Fundamentalmente porque el Movimiento Popular Jujeño cree y adhiere a la política y al modelo de país que nos ha planteado el presidente Milei, y desde ese punto es de donde el Movimiento Popular Jujeño decide incorporarse a esta alianza. Aparte, la incorporación no es menor, digamos, porque terminás yendo vos en segundo término, digamos. ¿Cómo están haciendo campaña en esto? ¿Cómo están recorriendo? Bueno, se recorre la provincia. Es una campaña atípica, pero típica también. Recorrer la provincia, creo que ya hemos recorrido lo que va de campaña 2 veces. A la manera tradicional, estando con la gente, formando una estructura de jóvenes comprometidos con este proyecto de país que nos dio Milei, que yo hace 2 años voté. Yo soy una de las millones de personas que creí en Javier Milei, que voté a Javier Milei, que estoy esperanzada en el proyecto que nos presenta, tanto en el proyecto económico, altamente cumplido al momento. Recordemos lo que era este país hace 2 años, tanto en lo político como en lo económico. Un país devastado por la inflación, devastado por el déficit fiscal, por la pobreza. El kirchnerismo nos dejó un 53% de pobres, solo para graficar el desastre que recibió Javier Milei. 53% de pobres dejó el kirchnerismo, hoy está en el 31%, un nivel altísimo, pero significa ni más ni menos que Javier Milei y su plan económico sacaron al momento 12 millones de personas de la pobreza. Cuando uno dice 53, 31, pero son 12 millones de personas, de argentinos que salieron de la pobreza. Conseguir un superávit fiscal en un país que tenía absolutamente desmadrada todas sus cuentas, todo. El recorte que hizo en los ministerios, la motosierra. Y junto con todo eso, porque Javier siempre lo expresa, la economía no es todo, y creo que es algo que a mí me tocó desde el principio, cuando comencé a conocerlo, es la batalla cultural. Javier Milei fue el primer político en el mundo que se puso al frente de la batalla cultural. Y lo hizo desde los propios foros mundiales, como puede ser el foro de Davos en Suiza, o como puede ser Naciones Unidas en Nueva York. Y la batalla cultural que está llevando adelante Javier Milei, que está llevando adelante todos los libertarios, es una batalla cultural que nos compete a todos. Es la batalla contra la ideología woke, contra la ideología de género, contra las agendas globalistas. Las agendas globalistas son esos organismos a los que nadie votó, pero que quieren definir la forma en que el mundo debe vivir, sin tener en cuenta nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra religión. ¿Acá pones el cambio climático en esto? Sí, también pongo el cambio climático. Creo que hay una exageración de lo que sucede con el cambio climático. Fíjese que ahora es cambio climático, antes era calentamiento global, pero ahora como a veces se pone muy frío, lo cambian a cambio climático. Hay una exageración porque la Tierra tiene millones de años. Durante millones de años la Tierra ha pasado desde grandes periodos de calor
a eras del hielo, ¿sí? Es un movimiento propio de la Tierra. Evidentemente hay situaciones que hacen que esto tenga una leve injerencia en las actividades humanas. Pero los terroristas del cambio climático nos quieren hacer creer que todo lo que pasa, todo lo que es cambio climático, es producto del hombre. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Y entonces con eso justifican políticas eugenésicas. Hace un par de años nos querían hacer comer grillos porque las vacas contaminan. Justifican una agenda 2030 que viene muy cargada del tema del cambio climático, donde en algún momento hasta se dice de que no tenemos que trabajar, que nos van a pagar por no hacer nada, porque todo contamina, todo. Entonces, ese extremismo que hay en todo, en todas estas organizaciones globales, y que son los que realmente quieren modificar la manera de vivir de la gente, son contra los que estamos batallando. El tema de la ideología woke, el tema de la ideología de género, el tema de lo que se le enseña o no se le enseña a los niños. Están atacando la inocencia de los niños. Yo no sé si usted ha visto alguna vez lo que son los cuadernillos de educación sexual, mal llamados cuadernillos de educación sexual, porque de verdad lo que son agendas ideológicas. A mí hasta me daría vergüenza en esta mesa decirle lo que dicen esos cuadernillos. La dictadura sanitaria. Yo me acuerdo que la última vez que estuve sentada con usted, acá había un vidrio y usted y yo estábamos con barbijo. La dictadura sanitaria a la que se sometió a la población mundial durante más de un año no se ha visto nunca en la historia de la humanidad, donde ha habido pestes muchísimo más grandes que la gripe del COVID. Que son escaladas globalistas absolutamente ligadas al control poblacional, al control de cómo se trabaja, cómo se vive, cómo se piensa. Porque durante demasiado tiempo nos dijeron lo que teníamos que pensar. Y si pensábamos de otra forma, éramos cromañones, atrasados, éramos cancelados. No se podía ni siquiera decir lo que pensábamos. Milei se paró contra eso. El primer presidente del mundo y uno de los pocos en el mundo que se para contra esta dictadura globalista. Bárbara, una de las cosas que se dicen es, en la campaña, inclusive en los otros sectores, con la gente adentro, digamos. O sea, aceptamos no puede haber déficit fiscal, tenemos que tener, ¿no es cierto?, la contención presupuestaria, pero con la gente adentro. Una parte de la crítica es esta, los recursos que dejaron de llegar. ¿Cómo viven ustedes esto cuando hacen campaña? ¿Receptan esto en la gente? ¿Qué es lo que le plantean? A ver, el tema de los recursos, sí, obviamente hay una política que lleva a que haya un superávit fiscal. Los recursos que antes estaban, entre comillas, y hoy no están, eran parte del populismo, del déficit acompañado de populismo. Lo que hicieron durante todos estos años los kirchneristas es populismo con la plata ajena, con la nuestra, ¿sí? El populismo de, plan previaje. La gente se iba de viaje, se iba de vacaciones y el Estado le daba una tarjeta de crédito al Banco Nación para que la gente se fuera de viaje y gastara en los teatros, en los cines, en los supermercados. Y la gente que no se podía ir de vacaciones pagaba a los que se iban. Eso es populismo. Lo mismo sucedía en provincia de Buenos Aires con los viajes de egresados. Todo ese populismo extremo, ese estatismo extremo, es el que dejó a la Argentina en este pozo tan profundo como nunca había estado. Y el que vino a rescatar esta nación es el presidente Javier Milei.
es él, es su política económica. Es la política que tiene no solo con la economía, sino también en lo que nosotros tenemos que ser como nación, una nación soberana. Hoy la elección es clarísima, Alberto. O seguimos en esto o volvemos para atrás. No hay otra. Y no hay otra vía. No hay una vía del medio, no hay una vía de izquierda. ¿Es Milei o volvemos atrás? Estuvimos a un paso de ser Venezuela. Sin duda. A un paso. Ahora, ¿sabes qué? Hay una crítica fuerte que le hago a Milei, es la falta de acuerdos políticos. Muchos sectores que están mucho más cerca de Milei que de lo que puede ser del kirchnerismo, que dicen no al kirchnerismo y que hoy les cuesta tener ese mecanismo de diálogo. Yo creo que Milei va a tener que cambiar eso en construcción a futuro. Lo decía en mi editorial previa, digamos, ¿no? Creo que se está cambiando. De todas maneras, o sea, tengamos algo en claro. Cuando dicen que quieren dialogar, lo que en realidad quieren es billetera, ¿sí? El ATN, coparticipación, a pesar de que la coparticipación se les da a todas las provincias en forma plena, pero cuando quieren diálogo, quieren billetera. Eso es así. Javier Milei sí, por supuesto. O sea, Javier no dice que no quiere dialogar. Lo que pasa es que para ellos el diálogo es salir y entrar al déficit fiscal. Cuando nosotros planteamos un país sin déficit, una nación con superávit, Javier sabe por qué lo hace. Haber tenido superávit fiscal, ¿qué le permitió? Le permitió cambiar este temporal que tuvimos hace poco por los orcos que venían atacando y tratando de bombardear el plan económico. La gobernabilidad a la que usted se refirió en su editorial sí tiene que ver mucho con el diálogo, porque no hay gobierno que resista estos famosos cucatirapiedras que todo el día están atacando a la política de Javier Milei, no solo a la política de Javier Milei, o sea, están atacando a los millones de personas que tenemos esperanza cierta y esperanza probada en el gobierno de Javier Milei. Creo que él es una persona muy pragmática, hay que ser pragmático para llevar adelante un país, pero esto de un diálogo, sí, más amistoso con los gobernadores, pienso que no. A mí me da la sensación de que es más, para garantizar gobernabilidad, es más importante que un proyecto de ley del Ejecutivo tenga aprobación en el Congreso que un resultado electoral del día 26. Se puede hasta perder el día 26, pero si el kirchnerismo no levanta la cantidad de votos, no hay un mensaje como diciendo acá hay una mutación de esta naturaleza. Simplemente hay gente desencantada que no ha ido, no se lo puede entender. Pero por ahí el mensaje de que un proyecto de ley del Ejecutivo sea aprobado es un mensaje de gobernabilidad mucho más claro para la sociedad y para inversores y para todos, ¿no? Sí, bueno, veníamos bien, digamos. Sí, el presidente Milei venía muy bien. Se ha ido perdiendo eso. Se fue perdiendo porque llegaron los orcos, llegaron los tiraspiedras. De repente, incluso las cosas que habían votado ya las volvían para atrás. Llegaron los orcos y contra eso es contra lo que nosotros tenemos que estar atentos. Presidente Milei necesita sí o sí diputados y senadores que puedan representarlo, que puedan votar afirmativamente los proyectos que él está presentando justamente para esto. La gobernabilidad parte, sí, del diálogo con las otras fuerzas políticas, pero fundamentalmente lo que Javier necesita son diputados y senadores que lleven adelante sus ideas en las cámaras, porque al final todo termina ahí. Si todo te lo vetan, si nada puede avanzar, ¿cómo vamos a avanzar con las políticas económicas de Javier Milei si todo el discurso kirchnerista es no Javier Milei, piedra Javier Milei, destituyamos a Javier Milei, indultemos a Cristina? Eso es lo único que tienen como propuesta. Una de las, la Libertad Avanza en Jujuy tuvo una elección muy buena en la nacional, de hecho tiene 2 senadores y logró llevar también un diputado nacional. Pero de ahí dio la sensación de que
era deportivo 3 o 4 dirigentes, como que no había trabajo de equipo ni nada. Los escuché a ustedes hablar de que están conformando grupos de equipo, de profesionales jóvenes. ¿Tienen un proyecto político de cara al 2027? ¿La Libertad Avanza en Jujuy tiene alguna intencionalidad de realmente conformar, ¿no es cierto?, un equipo político con pretensiones para el 2027? En el 2027 Jujuy va a cambiar de color político, va a dejar de ser gobernada por los radicales y la Libertad Avanza va a empezar a gobernar esta provincia. ¿Pero cómo se preparan para esto? Hay un proyecto en marcha que se va a presentar a la ciudadanía jujeña. Hay voluntad de hacerlo, hay gente que quiere hacerlo, hay gente preparada y en el marco de lo que va a ser Argentina, que ya es, pero lo que va a ser Argentina dentro de 2 años, a raíz de todas las inversiones que están viniendo y que usted claramente las enumeró en su editorial, Argentina va a avanzar y Jujuy también. Pero Jujuy va a avanzar de la misma manera que va a avanzar el país a este destino de grandeza, sí y solo sí se aplican políticas libertarias en esta provincia. Se habla mucho en la campaña de la Libertad Avanza, tiene una centralidad Javier Milei absoluta. Sí, ¿no es por cierto? supuesto, es eso, es que la Argentina va a cambiar. ¿Va a venir Javier Milei a Jujuy? No lo sé. En este marco de campaña, digamos. No lo sé. Pero la Argentina va a cambiar si se sigue el rumbo de Javier Milei. No hay otra, ya la probamos todas. Lo que hizo Javier Milei en menos de 2 años es épico. Cómo bajó la inflación. Acuérdese, por favor, Alberto, cómo estábamos hace 2 años. La baja de la inflación, la baja de la pobreza, la batalla cultural. No, sabes que yo me acuerdo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me asusta? Que me vi en el borde del abismo de vuelta hace 7 días. Si no había un salvataje, me veía... Bueno, pero eso es gobernabilidad. Tampoco es que estuvimos al borde del abismo. Fue un momento difícil para la Argentina, pero la gobernabilidad es esa, saber cómo manejar el momento que toca para poder salir adelante. Eso es lo que hizo Javier Milei. ¿Qué hubiera pasado si el que estaba conduciendo el barco era Massa? ¿Qué hubiera pasado? No, eso yo no quiero ni imaginarme. Lo que pasa es que la gobernabilidad, como vos decís, es mi gran preocupación. Yo veo que la hemos ido perdiendo. Empezó a tener debates legislativos que los perdía todos y es difícil lograr gobernabilidad y es el gran desafío de recuperar. Para mí más importante, te reitero, que ganar la elección, ¿no?, es volver a tener esto. Y en este marco no hace falta solamente legisladores 100% acordes, hace falta consensos. Sí, es que Javier los había logrado hasta que llegaron los orcos tirapiedras. Esa es la verdad.